Casos de no existencia de derivada. Vamos a analizar los casos de no existencia solo en los valores de x que están en el dominio de la función. Es decir, en principio, si un valor x igual a no pertenece al dominio de la función que estoy analizando, entonces no va a haber derivada en el punto. ¿Está bien? No va a haber función derivada en el punto. Tampoco a tampoco va a pertenecer al dominio de la f', ¿sí? Distingan bien porque por ahí en la evaluación aparece la función y la función derivada con estas notaciones y así como lo estoy escribiendo acá, dominio de f, y por ahí no ven que está esto, ¿sí? Porque apenita se ve, ¿sí? Y responden en base a esto. Entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? Me acordé ahora justo que lo escribí. Entonces, en principio, si A no está en el dominio de la función, no va a estar en el dominio de la derivada ni en el dominio de las sucesivas. ¿Está claro eso? Por ejemplo, puede ser en el caso de un polo, ¿se acuerdan? De una asíntota vertical. Ejemplo, asíntotas verticales. Si x igual a A es asíntota vertical de una función, ¿sí? Entonces sabíamos que A no está en el dominio de esa función. Bueno, entonces no va a estar tampoco en el dominio de las derivadas, ¿sí? Entonces A no pertenece al dominio de la función. No son los casos que vamos a estudiar ahora esto, pero lo quería aclarar para que lo tengan presente, ¿sí? Ese punto del cual estamos hablando acá pertenece al dominio de la función, ¿sí? O simplemente que sea una función definida por secciones que no esté definida en algún punto. Bueno, no existe f de A o A no está en el dominio de la función. Listo. ¿Y se acuerdan también las indeterminaciones? Que se producían lagunas, huecos o lagunas en la gráfica de la función. Ese valor no está en el dominio, o sea, el valor de x donde se produce la indeterminación no pertenece al dominio de la función. Listo, no va a estar tampoco en el dominio de la derivada, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a ver los casos que se pueden presentar si x está en el dominio de la función. Vimos uno el otro día que tenía que ver con una función valor absoluto, ¿sí? Vamos a verlo ahora sobre la valor absoluto más sencilla que hay, que no es igual, pero es parecido. No es exactamente igual al que vimos el otro día, pero es similar. ¿Se acuerdan cómo es la gráfica de la función valor absoluto? De que para... Valor absoluto de x, ¿sí? Una línea recta que pasa por el 0, 0. Una línea con pendiente 1 que pasa por el 0, 0. Una línea con pendiente que pasa por el 0, 0. A ver, yo la dibujo lo que vos me estás diciendo. Esto. Sí. ¿Está bien? ¿Está todo de acuerdo? Es como una bicorta. Ah, claro, y la... sí. Ah, claro. Tenía una parte, ¿sí? En que era así, desde 0 en adelante, pero para los x menores que 0, la pendiente era menos 1, ¿se acuerdan? Porque lo que hacíamos era pensar a la función valor absoluto como una función por partes. Esto decimos igual a x, si eso es positivo o 0, o es el opuesto de x, si x es negativo. De ahí entonces que venían esas dos partecitas. Muy bien. El otro día apareció una parecida a esta. ¿Qué pasa cuando nosotros derivamos? Fijémonos analíticamente. F'. Si derivo la función valor absoluto, recuerden que siempre que tiene una función que involucra un valor absoluto, la tienen que expresar por partes para derivarlo, ¿sí? Entonces pensamos, bueno, la derivada de x
Es 1. Y la derivada de menos x es menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el 0? Para cualquier valor mayor que 0, si nosotros vemos que la pendiente de la recta, ¿sí?, efectivamente es 1. ¿Sí? Y también para cualquier valor menor que 0, también vemos que la pendiente de la recta, ¿sí?, si x es un valor menor que 0, es menos 1. ¿Y qué pasa en 0? ¿Se acuerdan que veíamos la otra vez que si yo me acerco por la derecha al 0, la recta tendería a tener pendiente 1, pero si me acerco por izquierda, me acerco por este lado al 0, la pendiente en ese caso sería menos 1. Entonces, recuerden que como las derivadas laterales no son iguales, ¿sí?, vamos a escribirlo así. La derivada en 0 por izquierda, ¿sí?, me da menos 1. Y la derivada en 0 por derecha me da 1. Por lo tanto, siendo la derivada un límite, ¿qué podemos decir de la derivada en 0? No existe. ¿Está bien? No existe la f' en 0. Entonces, cuando nosotros derivamos, en la primera parte escribimos solo x mayor que 0. Recuerden eso. ¿Sí? Bueno, tenemos acá entonces un caso de no existencia de límite, ¿sí? Fíjense que la función es continua en el punto, pero no existe la derivada. ¿Está? Así es que, en general, cuando una función es continua, ¿sí?, podemos pensar, bueno, en el punto será derivable, y vemos que hay casos en que no. Es continua en el punto y no es derivable, ¿sí? Es decir, que continuidad no implica derivabilidad. Si una función es derivable en el punto, sí es continua. Es decir, la relación al revés, inversa de esta, si es derivable, es continua siempre, sí. Pero si es continua, no necesariamente es derivable, ¿sí? Derivabilidad implica continuidad, pero continuidad no implica derivabilidad. Derivable, vamos a poner. Sí. ¿Está? Este punto que nosotros analizamos acá, en donde no existe la derivada porque las laterales son diferentes, se denomina punto anguloso. Las derivadas laterales son distintas y por lo tanto no hay derivada en el punto. ¿Se entendió? No, perdón. De restarle 1 al 2 tercios del punto. El exponente pasa siempre se resta 1. Al exponente 2 tercios, ¿sí?, le restamos 1. Está desconfiando de si lo hemos hecho bien la cuenta. ¿Pero está bien o no? 2 tercios menos 1. Una cosa desconfiada, otra cosa no entender. ¿Pero no entendés? Es 2 tercios menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? El nuevo exponente. ¿Sí? Hacen la cuenta. Si no saben hacerla a cabeza. En fracción sería 3. Exacto. O sea, muchos hacemos eso. Pensamos en el entero como una fracción que tenga el mismo denominador. ¿Sí? Entonces en vez de 1 pongo 3 tercios. Y ahí puedo restar. Porque al tener el mismo denominador, resto los numeradores. 2 menos 3, menos 1. Y el denominador queda igual. ¿Sí? ¿Está? Menos 1 tercio. Bueno, entonces la derivada de la función raíz cúbica de x al cuadrado es 2 sobre 3 y sobre la raíz cúbica de x. ¿Qué me podrían decir con respecto a la derivabilidad de la función f de x? ¿Es derivable en todos los puntos del dominio? No. Excepto ¿Por en qué? x igual a 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa en x igual a Si 0? me hace un denominador, se me hace 0.
Claro, si yo le pongo a x 0, vamos, empecemos por la función. Bueno, no, empecemos por la derivada, que es la que veo que tiene problema. La derivada primera en 0 al reemplazar me va a quedar 2 sobre 0. Sí. ¿Qué dijimos del tema de la división por 0? No se puede. No se puede, no es indeterminado, recuerden, tiene que ser 0 sobre 0 para que sea indeterminado. En este caso no existe y nosotros veíamos el comportamiento que tiene cuando pasa algo así, que la función tiende a tomar valores o muy grandes, ¿sí? Más infinitos, o muy chiquitos, menos infinitos, ¿sí? Es decir, muy grande en valor absoluto, pero con signo negativo, a menos infinito. Por lo tanto, esto directamente decimos que esto que no existe. No existe la derivada primera en 0, ¿sí? Sin embargo, la función está definida en 0. La función. Si yo reemplazo acá raíz cúbica de 0 al cuadrado, la raíz es 0, ¿sí? Es decir, el 0 pertenece al dominio de la función, ¿sí? ¿Está? Pero no es derivable en el punto, ¿sí? ¿Está? Analíticamente vimos que no es derivable porque nos queda un número sobre 0. ¿Está? ¿Eso pasa siempre? Siempre que ¿qué? O sea, puede pasar que la función... No lo estoy grabando. Si nos acercamos con rectas tangentes a un punto a la derecha, piensen, ¿sí? Una recta tangente acá a la derecha. A ver si puedo hacer algún dibujito. ¿Este era? No. Si trazo por acá una recta tangente, ¿sí? Y me voy acercando, ¿a qué tienden las pendientes de esas rectas tangentes? ¿Se ve? Infinito. A más infinito, ¿cierto? ¿Está? Mientras que si vengo por el otro lado, fíjense que las pendientes del otro lado, ¿qué signo tienen? Negativos, ¿cierto? Claro, entonces de este lado tiende a menos infinito y por eso la gráfica, más allá de que matemáticamente también, si me fijo qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 para la función derivada, me va a dar uno tiende a menos infinito y el otro tiende a más infinito. ¿Está? Los laterales eso nos van a dar así, pero en la gráfica lo vemos, lo observamos. ¿Está? Entonces, la función es continua en el punto igual que recién, ¿sí? Pero en este caso permite un trazado de recta tangente vertical, ¿sí? ¿Está? La vamos a graficar acá para que nos quede de muestra. Entonces, la forma de la gráfica de la función es esa, alas de paloma le dicen, y lo que yo les decía, si nosotros trazamos una recta tangente en algún punto a la derecha, ¿sí? Tiene pendiente positiva, en la medida que nos vamos acercando más al 0, esa pendiente va siendo cada vez más grande, ¿sí? Y si lo hacemos, o sea, va tendiendo a más infinito. Si lo hacemos del lado izquierdo, son pendientes negativas, que en la medida en que nos acercamos más al 0, tienden a menos infinito, ¿sí? De todas maneras, me permite el trazado de una recta tangente que es vertical. En el caso anterior, fíjense que teníamos derivadas laterales diferentes, no podíamos trazar una recta tangente. Profe, ¿qué quisiste poner ahí donde dice el 0 pertenece al dominio de la función? No existe derivada en 0. Eso. Es decir, es un punto en donde la función está definida, ¿sí? El 0 está en el dominio de la función, ¿sí? Sin embargo, cuando derivo la función y intento calcular la derivada en 0, vemos que no existe, ¿sí? Es decir, que el 0 no pertenece al dominio de la derivada de la f', ¿sí?
Bien. Este tipo de punto se llama punto cuspidal. Punto cuspidal. Fíjense que no es el mismo caso que antes. En el primer caso lo que vimos es que teníamos derivadas laterales diferentes, ¿sí? Había derivadas laterales, pero eran diferentes. Acá no hay derivada en el punto. El punto pertenece al dominio de la función, o sea, la función está definida, es continua, toda la historia, pero cuando calculamos la derivada no existe derivada en el punto, ¿sí? Y además me permite el trazado de una recta tangente vertical. Eso se llama entonces punto cuspidal. Otro caso de no existencia de derivada. Y hasta donde yo recuerdo creo que son los dos únicos. Cuando x tiende a 0 voy a hacer primero por derecha, ¿sí? El 2/3 es un número positivo, así que esto va a depender del signo de la raíz cúbica de x. Si x tiende a 0, pero para valores mayores que 0, cercanos a 0 pero mayores, positivos, la raíz me da cercana a 0 pero positiva. La raíz cúbica de un número positivo, positivo. Así que esto me da más infinito. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Qué pasa si ahora me acerco a 0 pero por izquierda? La raíz cúbica de ahora va a ser de un número cercano a 0 pero negativo. ¿Está bien? La raíz cúbica de un número negativo me da negativa, ¿sí? Por lo tanto, esto me va a dar un número gigante en valor absoluto pero negativo. Matemáticamente decimos un número muy chiquito, ¿sí? Menos infinito. Y eso es lo que nosotros visualizamos en GeoGebra con esa asíntota vertical que tenía ahí la derivada en 0, en donde la función tendía a más infinito por derecha y a menos infinito por izquierda. ¿Está bien? Vamos a trabajar. Muy bien, vamos a trabajar con esa función para este último caso de no existencia de derivada. Raíz cúbica de x. La derivamos. Para derivarla, ¿qué hacemos? Exponente fraccionario. ¿Cómo me quedaría esto como exponente fraccionario? Muy bien. A ver, ahí el compañero que le costaba derivar. ¿Me querés decir cuál sería la derivada de esta? F', x a la 1/3, acordate. Bajo el exponente. Primero bajo el exponente, ¿cierto? Entonces el 1/3. 1/3 x. Acordate que sería eso, ¿cierto? Ponemos así. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, lo mismo que hicimos recién. Vamos a expresar ese exponente negativo en el denominador positivo y después como raíz. Así es que me va a quedar 1 sobre x, perdón, me faltó el 3. Y raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Ah, sí, al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Sí. Porque es a las 2/3. Entonces, acordate que el del numerador queda como exponente adentro de la raíz. Y el numerador es el índice de la raíz. ¿Sí? ¿Está? Practiquen eso. Esas.
O sea, vamos a hacer todos los pasos para que lo vean. Es menos 2/3. El exponente negativo significa que tengo que invertir la fracción, ¿sí? En este caso la fracción es una expresión entera porque es x nada más. Pero invertirlo sería poner 1 sobre x. Obviamente que se eleva todo a la potencia, pero positiva. Ahora, ¿qué pasa en estos casos en donde el denominador es 1? Cuando lo invierto me queda 1 sobre 1 elevado a cualquier potencia, ¿qué me da? Me da 1, ¿cierto? Porque recuerden que la potenciación es distributiva con respecto a la división. Entonces esto sería como poner 1 a la 2/3 dividido x a la 2/3. Y lo que les decía, me va a quedar 1. Elevado a cualquier potencia me sigue dando 1, entonces no es necesario que lo exprese de esta manera ni de esta manera. ¿Sí? ¿Está? La expresión más simplificada. Sí, sí, ocurre sol. Ocurre porque multiplicas por 1, que en realidad es x a la 2/3 sobre x a la 2/3, y se te hace 1 en el numerador. Exacto. Fíjense que entonces me va a quedar x al cuadrado, porque el 2/3, el numerador es 2, y raíz cúbica. ¿Sí? ¿Está? Si ustedes tienen un número elevado a una potencia negativa, invierten el número, ¿sí? Entonces ahí sí me quedaría todo el numerito, pero en este caso teníamos x sola, por eso queda 1 sobre x. ¿Está? Practiquen un poquito con esas cosas porque las usamos ahora, ¿sí? Uno a veces cuando aprende dice, ¿para qué aprenderé todo esto? Y ahora estamos usando. ¿Para qué? ¿Qué me sirve que una raíz la pueda expresar como un exponente fraccionario? Y para derivar es súper útil, ¿sí? No sabríamos hacerlo de otra manera más que aplicando la definición. Muy bien. Entonces, en cero, igual que recién, ¿sí? La función está definida, es decir, 0 pertenece al dominio de la función. De la función sí, pero no de la derivada. Si yo quiero reemplazar allá, ¿cierto? La f de 0, me queda raíz cúbica de 0, que es 0. Listo, pertenece, sí. Ahora la pregunta es, ¿0 pertenece al dominio de la derivada? No. Muy bien, ¿por qué no? Si yo quiero calcular la derivada en 0, ¿qué me pasa? El denominador igual a 0. Por izquierda piensa 1 sobre 0 me queda, ¿no? Entonces, lo mismo que veíamos recién, esto no existe. Entonces, no pertenece el 0 al dominio de la derivada. ¿Sí? ¿Está? Igual que la primera, profe. Parecido. ¿Sí? Allá estaban diciendo lo de los límites laterales. ¿Qué pasa cuando quiero calcular el límite lateral derecho? positivo. Infinito positivo. ¿Y el izquierdo? Positivo. También. Exactamente. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Sí? Esta era igual raíz cúbica de x, ¿no? Vamos a ponerlo como x a la 1/3. Vamos a sacar la derivada anterior. No, esta derivada, ahí está. Ahí están las dos funciones, una era x a la 2/3 y la otra es x a la 1/3. ¿Sí? Ven la verdecita. ¿Qué pasa en 0? Si nosotros venimos trazando rectas tangentes a la función, ¿a qué van por derecha, no? ¿A qué van tendiendo las pendientes? Infinito. A más infinito, ¿no? ¿Está? Y si voy haciéndolo por izquierda, ¿a qué van tendiendo las pendientes? También a más infinito, ¿sí? De todas maneras, ¿podría trazar una recta tangente ahí? Sí. Sí. Nada más que en ese caso atraviesa la función, ¿sí? Claro, o sea, justo en el punto S atraviesa la función.
Vamos a ver que estos casos de no existencia de derivada, que ustedes los van a analizar ahora, son valores críticos, se llaman, ¿sí? En los casos anteriores, a ver, en los casos anteriores, los dos casos anteriores, esos valores críticos terminan siendo extremos mínimos de la función. En este caso mínimo, podrían ser máximo, pero extremos. ¿Qué significa? Fíjense que para la función valor absoluto, ¿sí?, no hay ningún valor menor al que toma ahí en ese valor crítico, que es 0. La función no toma otro valor menor que ese. Eso se llama mínimo, y en este caso absoluto porque es en todo el dominio de la función, ¿sí? Un caso parecido tenemos en el punto cuspidal, ¿sí? En este punto cuspidal la función toma un valor mínimo, es decir, que no hay otro valor menor a ese en todo el dominio de la función, así que es absoluto, ¿sí? Ahora, en este caso no lo grafiqué acá todavía, pero lo podemos ver acá en GeoGebra, ¿sí? Vemos que no pasa eso, pero algo pasa en la función que se llama, no, tampoco es un máximo. A ver, esa es la función, ¿sí? Fíjense que no es el caso anterior, el que acabo justamente de acá, teníamos un mínimo, ¿sí? Pero algo pasa que tiene que ver con una propiedad de las curvas que se llama concavidad, ¿sí? Fíjense que cambia eso de que es de una forma abierta hacia arriba, podríamos llamarle, si fuese una parábola, pasa a ser hacia abajo. Eso se llama concavidad, ¿sí? ¿Está? Nosotros hablamos de concavidad hacia arriba en la primera parte, donde x es negativo, la curva es cóncava hacia arriba. Y desde 0 en adelante es cóncava hacia abajo. En el punto en donde cambia la concavidad de una función, le llamamos a ese punto de inflexión, ¿sí? Donde hay un cambio de concavidad de la curva. Es decir, que esos casos de no existencia de derivada, en donde x pertenece al dominio de la función y la derivada no existe, ¿sí?, se llaman valores críticos para nosotros. Son un caso de valores críticos, hay otros que después van a estudiar ustedes. Puede darse que haya un extremo, y ese extremo puede ser mínimo, como en los dos casos que vimos nosotros, pero también puede ser un máximo, ¿sí? No necesariamente absoluto, ya van a ver ustedes que pueden ser relativos o locales, o puede haber un cambio de concavidad, es decir, un punto de inflexión. ¿Está? ¿Se produce siempre en 0? No. Si vos trasladás las curvas estas que yo les he dado para cualquier lado, las trasladás en horizontal, vertical, va a cambiar el punto. Pero ¿sí? Se hace cuando el denominador se hace 0 en la función. Exactamente, o cuando el denominador se hace 0 en la derivada, ¿sí? Porque recuerden que estamos hablando siempre de puntos que pertenecen al dominio de la función, donde se presentan problemas en la función derivada, ¿está? O que las derivadas laterales sean diferentes, que fue el primer caso que vimos, ¿sí? Puede ser que no exista la derivada, ¿cierto?, porque va a más infinito y a menos infinito, o va a más infinito, como vimos en el segundo caso, o puede ser que no exista porque las laterales son diferentes, o sea, un punto anguloso o un punto cuspidal. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muy bien. Sí.